The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Empezar. Pues vamos allá. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Educar Hoy. Hoy vamos a tener una entrevista un poco diferente. Nos vamos a salir de nuestro círculo de confort, vamos a salir del mundo educativo y vamos a conectar pues con Carlos Campaña. Hola, Carlos. Muy buenas. Carlos y Esther, su compañera, su partner in crime en lo que es la marca personal y en lo que es su empresa, nos van a contar hoy pues algunos trucos, estrategias, algunas ideas para que los docentes, los educadores, cuidemos nuestra voz, porque Carlos y Esther son coach vocales, que bueno, ellos mismos se van a presentar, pero bueno, yo te adelanto un poquito que su empresa, su misión en el mundo es ayudar sobre todo a los cantantes a cuidar su voz, a llegar a registros más altos, más bajos, a controlar el tono, a que no le salgan gallos, ¿no? A toda esa parte más técnica de la voz, toda esa parte que se puede mejorar, que entiendo que también hay algo de creencia limitante, ¿no? A la hora de pensar en tu propia voz y ayudar a los cantantes a salir de esos bloqueos, pues van a traer todo ese expertise, todo ese conocimiento a nuestro mundo educativo, ¿no? A esa parte tan importante para los docentes que es su voz. Bienvenido, Carlos, bienvenido, Esther, aunque no esté hoy aquí con nosotros. Estoy encantada de tenerles aquí en el podcast de Educar Hoy. Muchas gracias de mi parte y de la de Esther también. Y yo también estoy muy contento de que, bueno, de que me hayas traído aquí. Estoy muy contento. Deseando Perfecto. empezar. Genial. Pues vamos al turrón ya Vamos directamente, para allá. Carlos. Vamos a hablar de cómo impacta la voz en la enseñanza, en la comunidad educativa. Y entonces la primera pregunta es esa: ¿por qué es importante cuidar la voz en un educador, en un docente? Bueno, principalmente es su medio de comunicación para transmitir todo lo que tiene que transmitir. Da igual que enseñes plástica, que enseñes dibujo, que enseñes informática, que en teoría podrías pensar el medio son los ordenadores o son los lienzos, demás, que sí, pero yo más bien lo veo como los materiales. Pero al final tienes que explicar. Y bueno, si te quedas sin voz, ¿cómo vas a explicar nada? Así que en ese sentido es lo que es muy obvio, pero creo que es muy importante. Y aunque sea tan obvio, muchas veces nos olvidamos de que está ahí y de que lo necesitamos. Y cuando lo perdemos es cuando decimos, uff, lo estoy pasando mal. O incluso no hace falta perderlo. Cuando empezamos a sentirnos mal, "Ah, es que hoy Ujú, me duele la voz, he acabado con la voz cansada y mañana te despiertas con la voz ronca. ujú. Empiezas a sufrirlo y empiezas allá un poco a ver la importancia realmente que tiene la voz más allá de la comunicación, sino también de tu propio bienestar. Claro, es algo muy físico, o sea, es algo muy trascendental porque al final es tener una voz dentro de esto, tu herramienta fundamental dentro del aula, pero también es algo muy físico, ¿no? Tenemos, nos salen nódulos, yo tengo más de un compañero que le han tenido que operar, Sí. tengo más de un compañero que ha ido al logopeda ¿no? No sé si se dice así, para impostar bien la voz, para Ajá. respirar, porque al final... si tú lo piensas, si eres maestro con 21 años, desde los 21 hasta los 65, 67, que te vayas a jubilar, o si eres profesor o profesor universitario o de secundaria, pues desde los 23, 25 años hasta los 65 son muchos años todos los días de tu vida utilizando la misma herramienta. Entonces, ¿algún consejo que nos puedas dar pues de base, ¿no? Pues mira, lo primero que tendrías que hacer para, antes de explicar, antes de ponerte a gestionar el aula, con respecto a tu voz, algunas herramientas que nos puedas dar, Carlos. Vale. Lo primero es concienciación un poco de que la voz no es algo como
como un interruptor que puedes encender y de repente se ilumina todo y es fácil, sino que hay que trabajarlo. Es una habilidad como cualquier otra, y incluso como la comunicativa. Y eso hay que desarrollarlo, porque la voz se compone, para simplificarlo, un poco de músculos, ¿vale? Hay más historias, pero son músculos y como músculos se pueden usar de formas diferentes, se pueden usar bien o mal. Se puede sobrecompensar el esfuerzo de algunos con el esfuerzo de otros. Y todo eso implica un mal uso de la voz, implica pues que por mucho que intentes encontrar algún tip, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, algún tip para decir, Yo hago esto y de repente ya pues no voy a sufrir", ¿no? Es irreal. Ya sé que es una mierda decirlo así porque es, vale, hostia, tengo que currar, ¿no? Pero yo quiero decir la verdad, porque no hay nada mágico en esto, aunque como bien dices, la voz se considera como algo trascendental, algo un poco etéreo, ¿no? Que todos Ujú. tenemos y tal, y que es como muy emocional, pero en su raíz es algo físico. Nace por un, bueno, pues por un sistema de eventos físicos y eso se pueden controlar. Entonces, soy consciente de que es un consejo bastante malo, así que voy a intentar dar algunos, insisto, no me gusta llamarlo tips, pero igual algunas guías para conservar un poco mejor la voz. Y bueno, lo primero que te diría es estira los músculos de la voz. Es como cuando vas a ir al gimnasio, cuando vas a hacer ejercicio, lo que sea. Ujú. ¿Cómo se estiran los músculos de la voz? Básicamente haciendo notas graves, subiendo hacia notas agudas, ahí se estiran, y luego volviendo a bajar a las notas graves. Ahí se vuelven a relajar. Lo puedes hacer de muchas formas. La más típica, lo que más se ha visto, es un ejercicio que se llama Lip Bubble, que es poniéndote los dedos en las mejillas y haciendo... ¿Vale? Y con eso Anda. puedes ir de la nota grave a la aguda, y eso estira un poco los músculos. Hace que el riego sanguíneo empiece a incrementarse un poco en la zona de la voz, y eso hace que los músculos de repente no tengan que sufrir el impacto inmediato de un uso prolongado. ¿Vale? O sea que ese es Vale. el primer consejo que daría. Y para no dar solo uno, porque sé que el inicio ha sido como un poco desalentador, ¿no? Para los que nos da un poco más de pereza hacer cosas, pues podemos hacer alguna otra cosa que es un siguiente paso de este ejercicio, porque pocas clases vamos a dar hablando así, Hombre, se parece muy claro, sí. poco al habla, así que podemos hacer, por ejemplo, coger una vocal pequeña y hacer la misma idea. Una U tiene que ser muy U, como en tú, en castellano, y también estirarlo un poco. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Un Vale. minutito, que nadie piense cosas raras si te vas al lavabo a hacer ruido, ¿sabes? O sea, Uh, de exacto, que dirán, repente. hay que buscar sustitutos, ¿sabes? Y Estoy viniendo total, a porque clase". esto está un poco de la cabeza para allá. Exacto, exacto. Vale. Así que no, es un poquito, y eso al menos aminora un poco el impacto que van a sufrir las cuerdas vocales al inicio. Obviamente, si te vas a estar horas, no es magia esto, y hay que aprender a utilizar correctamente los músculos de la voz. Esto solo es preparación, lo otro ya es desarrollo. Claro, a mí, genial, gracias por esos primeros consejos para calentar y estirar la voz. Mientras explicabas me hacía pensar, claro, al ser algo físico y al ser algo del cuerpo, hemos como obviado en este mundo de en racionalidad, todo parece que tiene que ser como más estructurado y nos hemos olvidado muchas veces de nuestro cuerpo. Así que cuando nos dicen tips como es estira una vocal desde lo más grave a lo más agudo y vuelve, o respira 3, 4 veces antes de empezar para que pues no baje un poco la tensión. Hay personas a las que les da vergüenza hacer este tipo de cosas porque parece, oh, bueno, pensar que estoy majara, ¿no? Sí, y no les Justamente culpo. lo hemos dicho. Es, eh, ustedes que se dedican a una parte del cuerpo, al aparato fonador, ¿cuánto de importante es tener conciencia sobre tu cuerpo en la mejora vocal en tu Ah. caso o en mi ser docente, ¿no? ¿Cuánto de importante es mi comunicación no verbal, mi cuerpo en tu caso? ¿Cuánto de importante es? Vale, a ver, quiero entender bien la pregunta, quiero estar seguro. ¿Te ¿Vale? refieres a cuán consciente tienes que ser de tu cuerpo para ser capaz de trabajar la voz? Me refiero a cuánto de conciencia le tienes que meter para mejorar tu técnica vocal. Ok, ok. A ti que trabajas con cantantes, ¿cuánto de importante es la conciencia? O sea, lo que llamamos práctica deliberada, ¿no? Correcto. Vale, 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 entiendo. Muchísima, muchísima. Como con cualquier otro tipo de entrenamiento.
si estás haciendo ejercicios mientras, yo qué sé, mientras cocinas o mientras coses, ¿no? Coser y cantar, pues no estás procesando las señales que tu cuerpo te está enviando. Me explico porque esto sé que es un poco confuso. La voz, básicamente, mucha gente busca sentirla aquí o delante o en los ojos o atrás o tal. Y eso son simplemente sensaciones que tenemos cuando usamos la voz de una forma determinada y también depende de cómo nos sintamos ese día. Por ejemplo, si tengo congestión, la voz la voy a sentir diferente, no solo se va a oír diferente. ¿Vale? Entonces, esto em, tiene... Es complicado porque tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es pensar que todos tenemos que sentir la voz de la misma forma. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y noto mi voz, es mi sensación personal, sobre todo en la boca. No sé cómo Ujú. la sentirás tú, Judith, cuando hablas. A ¿Cómo? ver, yo la noto como aquí, como en la garganta. ¿Vale? Y Aquí. no tiene por qué ser malo. Puede ser Vale. malo, tanto como lo mío también, o puede ser bueno. Eso depende de las sensaciones de cada uno. Lo importante es, fíjate que te lo he preguntado y te has tomado un segundo en pensarlo. Sí, y he tenido que hablar para... Exacto, exacto, porque si no, no somos conscientes, lo cual es normal. Si no, sería un poco locura, ¿no? La carga cognitiva. Pero cuando practicas sí que tienes que ser consciente de lo que sientes y de ligar esa sensación que sientes con si lo estás haciendo bien o mal. Ahí ya entraría una segunda persona que te pueda indicar, a no ser que tengas tú alguna especie de habilidad extraña para saber detectarlo tú solo, lo cual es muy raro. Pero básicamente es, mira, ahora lo estás haciendo bien. Y en ese momento dices, ah, ok, lo estoy haciendo bien y en este momento estoy sintiendo, me lo invento, que mi voz de repente está como más en mi nariz. Pero no es que esté sonando nasal, simplemente lo siento en mi nariz. Ok, eso es una señal perceptiva que tienes que grabarte para luego tú cuando cantes, en el caso de lo que hacemos Ujú. nosotros, o cuando hables incluso, buscar ese tipo de sensación sin necesidad de forzarla, porque las sensaciones también pueden ir cambiando, ¿no? Ok. Pero por eso sí que es muy importante la práctica deliberada. Primero, para hacer los ejercicios que tengas que hacer de forma correcta, porque yo ahora he dicho y hay mil formas de meter la pata aquí. Puedes hacer o o yo qué sé. Puedes hacer muchas cosas que están mal, Ok. ¿vale? Pero si lo estás haciendo bien, es muy importante la práctica deliberada para entender tus sensaciones físicas y luego poder reproducirlas, porque si no al final siempre estás, no sé cómo he hecho eso. Pasa un montón esto. Ostras, es verdad, lo he sentido bien, pero no sé qué sentido. Por eso es importante describírselo a uno mismo para ser consciente de lo que has sentido y volver a replicarlo en el futuro. ¿Y tus alumnos, los alumnos de Esther y tuyo, o sea, cuál es el camino que hacen con ustedes? Imagínate que yo soy una cantante y Hmm, quiero mejorar mi técnica. ¿Qué camino recorro con ustedes? vale. Lo primero que hacemos es unas preguntillas, pues para saber lo que has hecho, lo que has estudiado, un poco entender tus objetivos y cómo vives tu voz, ¿vale? Cuán importante es y qué problemas sientes que tienes. Son 5 minutitos de preguntas porque a nosotros nos gusta ir al ajo, Al ¿no? grano, al Sí, turrón. sí, sí, sí. Hay que practicar porque se puede aprender mucho de la voz hablando y leyendo, pero al final a usarla se aprende usándola. Como cocinar. Una vez. Sí, básicamente, ¿no? La parte buena de cocinar es que también te lo comes. Bueno, o puede ser mala también. No lo Bueno, sé. la parte buena de la voz es que a lo mejor te da de comer. Eso es muy buena observación. Entonces, después de las preguntas, lo que hacemos es hacérselo pasar mal a la persona en el sentido de que damos el ejercicio más difícil que hay. Básicamente, no porque seamos ningún tipo de psicópatas, o espero que no, sino porque eso deja la voz totalmente al desnudo y nos da mucha, mucha información de lo que está pasando ahí a nivel mecánico y de cómo lo tenemos que solucionar. Entonces, a partir de ahí, con esa información, nosotros ya podemos trazar unos pasos. Vale, esto suena así, tengo este tipo de ejercicios que puede funcionar para arreglar este problema, vamos a probar. Y es como un partido de tenis, ¿no? Vamos, el ejercicio es la pelota y nos vamos pasando ejercicios, yo te lo doy, tú lo haces, yo recibo el feedback, te vuelvo a corregir para a lo mejor cambiar el rumbo o para incidir más sobre eso y profundizar más. En general, al principio se pasa un poco mal, ¿no? Porque quizás no debería decir estas cosas, pero sí, es verdad. Se pasa un poco mal porque ves que, ostras, la voz no hace lo que tú quieres, empiezan a salir muchos gallos.
se rompe, se te vuelve ronca, o a lo mejor te quedas sin voz de repente en una nota aguda. Ostras, ahí no hay voz, ¿no? Pero si te das la oportunidad, vas viendo que tienes control sobre eso. Y eso es una pasada. Porque de algo de lo Qué que piensas bueno. que no tienes control, ver que si lo tienes es como, ostras, nene, esto Que esto estaba aquí y lo que sí, he hecho ha sido entrenarlo, desarrollarlo, ponerle es que conciencia, cambia mucho tu practicar. perspectiva. Claro, cuando piensas que no puedes hacer algo y de repente ves que sí que hay un camino y dices, ostras, esto mola mucho. Si es que cantar te mola, claro, si no te mola, pues te importa tres pepinos, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo soy la típica que siempre me habría encantado cantar bien y Mm, viendo tu web, la web de ustedes dice, no, si puedes hablar, puedes cantar. mm, Explícame un poco más esto, a ver. vale. ¿Por qué crees que no puedes cantar? Porque desafino, porque no llego, o sea, en las voces agudas no llego. Tengo Ujú, esa sensación de eso, que es lo que tú decías, ¿no? No, te quedas sin voz cuando tienes que subir el tono, que no sé si ujú. es así. O sea, yo estoy diciendo cosas que son de mi, Sí, sí, de, sí. hasta donde llega mi conocimiento musical. No, está bien. Y creo que en parte la música, el baile, em, la cocina, las matemáticas, creo, así, haciendo una reflexión profunda sobre la educación, nuestro sistema educativo, cómo estamos orientados, creo que hay ciertos ámbitos en los que tenemos una creencia limitante muy grande. Mm, Por ejemplo, cantar, por ejemplo, bailar, por ejemplo, las matemáticas no son para mí, ¿no? Todo este tipo de frases que un poco nos ponemos encima porque alguien nos ha dicho o nosotros mismos creemos que no somos capaces. Pero yo sí que creo, con el tiempo estoy como deconstruyéndome, ¿no? ujú, Sí que creo que eres capaz de llegar a un cierto nivel no tiene que ser, no sé, no voy a ser Celine Dion, pero sí que puedes llegar a un nivel de ejecución óptimo de, mira, pues le quedó bien la canción, el baile o lo que sea, con lo que ujú, tú decías, con práctica deliberada, con mucha conciencia, igual que las matemáticas. Igual, ahora voy a contar algo más personal, ¿no? Igual que las finanzas personales, ¿no? En casa yo no soy la que lleva las finanzas personales de la familia y siempre he creído que nunca se me ha dado bien, pero mm. realmente cuando me siento delante del Excel digo, pues sí, en verdad lo comprendo, entiendo los movimientos, entiendo que hay que entrar en la cuenta del banco, entiendo que hay... O sea, Sí, realmente, ¿cuánto de creencia hay con respecto a lo que te estoy diciendo de cantar y llevándolo a otros ámbitos como te he ejemplificado? ¿Tú qué crees? claro. Es que aquí hay mucha historia, porque lo primero, perdona que te haga otra pregunta, pero es que Sí. tú has intentado aprender a cantar No, nunca. y sin embargo crees que no puedes. ¿Sabes? A eso Claro. me refiero. Mira, yo recuerdo en el instituto, bueno, pues las matemáticas, pues no se me daban nada bien. Pero recuerdo algo con bastante vividez que era la trigonometría. La cateé absolutamente, estrepitosamente, ¿vale? Horrible. Y bueno, yo dejé el instituto bastante pronto, acabé la ESO y lo dejé. Yo quería dedicarme a programar videojuegos, lo conseguí. Y el tema es que ahí hay mucha matemática. Y Claro. yo digo, ¿dónde mierda me estoy metiendo? ¿No? Pero era lo que me molaba. Total, que para no alargarme mucho, después ya de años, estaba como, creo que llevaba 2 o 3 años en la industria, entendí lo que era la tangente. Y además lo apliqué, ¿sabes? Me lo explicó, pues el que en ese momento era mi mentor, y fueron 5 puñeteros minutos. Entonces, también hay, lo que tú dices, estoy de acuerdo, hay creencia, pero también cuánto hay de docencia. ¿Sabes? Porque, bueno, a la profesora de matemáticas no le gustaba, por alguna razón yo no le gustaba. Entonces, claro, eso también es muy importante, el cómo aprendes y, no quiero decirlo así, pero también quién te enseña, no por quién es como persona, sino por cómo te enseña, ¿sabes? Cómo es su forma de enseñar. Entonces, el canto es que es más de lo mismo, lo que a lo mejor, claro, es un poco más, como decíamos antes, más trascendental, más etéreo, Ujú. muy emocional, y no se considera algo tan intelectual como las matemáticas, por ejemplo, o tampoco está tan reglado como las matemáticas, no hay un proceso tan claro. Claro, pero también parece como algo divino, ¿no? Como que te ha Exacto, tocado la suerte de saber bailar o de saber cantar, ¿no? Que con tu propio cuerpo eres un instrumento, pero realmente todos lo somos. exacto. Por eso, si podemos hablar, que es lo que me preguntas al principio, podemos cantar, porque el instrumento lo tienes. A no ser que tengas algún tipo de lesión y Ujú. tiene que ser chunga.
Ya. o algún tipo de problema neurológico que no te permita utilizar pues, los músculos correctamente, pero si puedes hablar todo eso, en principio lo tienes bien. Y lo que tú decías, no se trata de ser Celine Dion, que obviamente nunca se sabe. Celine Dion cuando no era Celine Dion, a ver si me explico, no creo que ella pensara, ostras, no soy Whitney Houston, yo qué sé, Sí, ¿sabes? por tener Sí, su escala de medida. Ya. exacto, ¿sabes? Pero, oye, ¿y por qué no? Y aunque no lo llegues a ser, no tienes por qué serlo. Por ejemplo, yo qué sé, hay construcciones como la Sagrada Familia, aunque no esté acabada, o la Alhambra de Granada, que ostras, son monumentos bastante... Joyas. Sí, Ya. pero ¿qué quiere decir? ¿Que el edificio donde tú ahora estás viviendo no sirve para nada? ¿Que no le hace servicio a nadie? De hecho, yo diría que le hace más servicio, te hace más servicio a ti que la Alhambra, por ejemplo. O sea que un cantante, claro que puede construir su voz y puede usarla para conseguir maravillas y no tienes por qué ser Celine Dion, incluso si quieres vivir de ello. Tengo alumnos que trabajan, que hacen, yo creo, más conciertos que Celine Dion en un año, los hacen en 2 meses, porque en verano es que es terrible. O sea, tienen una Los carga de festivales trabajo tienen una vida alucinante. brutal, claro. Claro, o sea que, en fin. Y lo que, perdona, es que me voy por las ramas. Pues eso, que si tienes el instrumento, lo único que tienes que aprender es a utilizarlo. Es eso, si ahora a mí me dan, yo qué sé, un violín, por Dios, no me querrás oír. Pero el instrumento está bien, solo tengo que aprender a tocarlo. ¿Hay alguna época vital en la que sea más importante o en cualquier época vital puedes aprender a mejorar tu técnica vocal? O hay, pues mira, hay un periodo sensible, no sé, me invento, ¿no? Cuando el cambio de voz en la Sí. adolescencia, ahí es importante pues dejar pasar ese tiempo o no, o ahí hay que empezar, no sé, ustedes que saben más de esto, por si hay alguna papá, mamá o profe que a su alrededor tenga alguien que tenga esa inquietud, pues para tenerlo en cuenta. Vale. Técnicamente hablando, cuanto más joven mejor. Esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Vale. Como cualquier cosa, en un deporte o lo que sea. Idioma, claro, sí. Lo que sea. Pero claro, la juventud viene con un hándicap, que es la poca paciencia. Normalmente, no todo. O sea, hay niños que dices, joder, o sea, Qué disciplinado, ¿no? sí, me sorprende, ¿no? Pero bueno, no es lo normal y está bien que sea así. Cuando somos niños, pues estamos un poco pues, a la nuestra, ¿no? Pero físicamente hablando, anatómicamente, es mejor empezar a construir esas conexiones neuronales para usar bien la voz. Luego, me has dicho lo del cambio de voz, eso es un punto súper importante, especialmente si cantas, porque hay muchos niños que de Ujú. jóvenes, niños, concretamente varones, que Varones. cantan, Ujú. sí, cantan de jóvenes, sufren el cambio de voz y de repente, claro, ya el instrumento ha cambiado, el instrumento se tiene que tocar diferente. Y por H o por B no aprenden a hacerlo y dejan de cantar. Eso ha causado muchas, muchas frustraciones. Así que en ese periodo del cambio de voz es muy importante llevar al chaval, pues, de la mano un poco para que esos cambios que van ocurriendo, que a veces pueden ser de la noche a la mañana y luego vuelves a la edad prepubescente, o sea, la voz va haciendo muchas locuras así, es sobre todo guiar al chaval a que en cualquier caso, da igual cómo esté la voz, no tienes que forzarla y tienes que utilizar los músculos correctamente. Estoy hablando de forma un poco abstracta, soy consciente, pero tampoco me voy a Ujú. meter en tecnicismos. No, no, no. Ese acompañamiento es muy importante también por el aspecto psicológico, por lo que te digo. Hay chavales que es que se derrumban porque cantar les mola un huevo. A veces incluso tienen proyección profesional y tienen que cambiar de idea de vida, De se les corta. registros. Mm, O directamente no dedicarse a la voz. claro. Y luego cuando somos más mayores, pues el hándicap un poco se balancea a la inversa, ¿no? Tenemos más paciencia, tenemos más disciplina, el cuerpo igual no acompaña tanto, pero aún así, y tanto que se puede aprender 100%. Quiero decir, siempre ponemos el caso porque es muy llamativo, ¿no? Un señor jubilado, se jubila, un alumno nuestro, y dice, bueno, es que a mí me han dicho, me dijeron de pequeño que yo no servía para cantar, he estado en mi trabajo ahí de comercial toda mi vida, ahora me he jubilado, he ido a coros, me dicen que no me quieren, vengo a darme una última oportunidad, a ver si me podéis ayudar. Un año después o dos se lo rifaban en los coros. ¿Sabes a qué me refiero? Y con 60 y pico de años. O sea que al final es más el trabajo que metes que no limitaciones físicas. Ujú. Qué bueno. ¿Y quién es el perfil de alumno de ustedes? Por ejemplo,
¿Docentes tienen o no? O más bien son docentes que me decías antes de empezar la entrevista que muchos de los alumnos que tienen ustedes se dedican a la enseñanza, ¿no? Ujú. ¿Por qué se dedican a la enseñanza? ¿Van ustedes para mejorar en la enseñanza o van ustedes porque son cantantes y paralelamente tienen como otra profesión? Cuéntame un poquito sobre tu alumnado. Pues no los buscamos, no buscamos a los docentes, la verdad, ellos nos vienen a veces por problemas de voz, pero normalmente porque les gusta pues cantar, ¿no? Ok. Solo que después de entrenar la voz para el canto dicen, oye, ahora no me estoy cansando mientras doy clases, ¿sabes? Y cosas así. Y luego los que no cantan acaban cantando, porque al final el entrenamiento que damos es el mismo, la voz es la misma, el entrenamiento es el mismo, y pues les acaba picando el gusanillo y acaban Y cantando. cantan. ¿Y Sí. cuánto dura el entrenamiento? Eso depende mucho de la persona, de hasta dónde quiera llegar y también de la rapidez que tenga la persona para asimilar conceptos e implementarlos muscularmente. Es una pregunta muy difícil de responder, Vale. pero por norma general en 6 meses notas cambios permanentes bastante importantes. O sea, no es tampoco ninguna locura de tiempo, pero hay que currar, eso sí, hay que currar, hay que hacer ejercicios en casa. ¿Y cómo es el método? ¿Una vez en semana se reúnen, hacen ejercicios y van haciendo feedback o cada cuánto tiempo? ¿15 días? No sé cómo es. Tenemos muchas formas de trabajar, pero la que has comentado es la más típica. Sesiones uno a Vale. uno privadas, semanalmente a poder ser, y durante la semana pues se practica con los ejercicios que se haya visto en esa semana, para luego Ujú. ver la progresión a la semana siguiente. Guay. Pues nada, genial. Bueno, si algún escuchante del podcast está interesado en mejorar su técnica vocal y de paso, si siempre te ha picado ese gusanillo de ser cantante, ¿no? Pues adelante. Aquí tienes a Vocalo que vamos a tener en la descripción del podcast todos los enlaces para que puedas contactarles, para que puedas ver su proyecto, para que hables con Carlos, con Esther y que ellos te puedan guiar de la mejor manera en este maravilloso mundo de la mejora de tu técnica vocal, que no deja de ser pues un entrenamiento de tu aparato fonador, ¿no? No deja de ser eso. Y quitarle un poco también esta mística a las profesiones artísticas, creativas, ¿no? Pues Mm, al final no dejan de ser habilidades. O sea, cuando algo es muy complejo, se puede fragmentar y todo se puede simplificar o se puede complejizar. Pues vamos a coger lo complejo, lo vamos a poner en cachitos, que es, bueno, pues cómo funciona todo tu aparato, cómo lo puedes ejercitar y cómo puedes, pues, sonar mejor, ¿no? Para ti, para tu público, para lo que quieras, ¿no, Carlos? Eso es un poco el objetivo de la misión de ustedes con Vocalo, ¿verdad? sí, totalmente. Y me ha gustado muchísimo lo que has dicho de fragmentar los problemas, porque es que es exactamente como se tiene que hacer. No puedes pretender cantar mal y de repente arreglas algo y todo funciona bien. No, tienes que aislar los problemas, trabajarlos de forma aislada deliberadamente y entonces luego se vuelve a montar un poco el castillo. Sí, sí, es eso. Bueno, Carlos, voy a cambiar un poco el registro y te voy a hacer una pregunta Mm. más de curiosidad, pero bueno, que le pasa mucho a cualquier persona, ¿no? Y a mí me pasó también cuando empecé con el podcast. ¿Por qué no nos gusta escuchar nuestra propia voz? Vale. Aquí hay un componente un poco emocional, porque normalmente somos los peores críticos con nosotros mismos, con todo lo que hacemos. Ya no solo en la música o en el canto, sino, bueno, en el dibujo, en lo que yo antes te he dicho que programaba. Yo programaba, veía a los demás y siempre me estaba comparando y siempre me sentía como que lo hacía peor, ¿no? Eso es algo que siempre está ahí. Y, bueno, con la edad pues aprendes a valorar más objetivamente las cosas. Pero también hay un componente físico, que es que cuando hablamos, obviamente escuchamos nuestra propia voz desde dentro y desde fuera, ¿vale? Ujú, Tenemos el feedback que sale de la boca y entra por nuestros propios oídos, pero también tenemos el sonido que viaja a través de nuestros huesos por conducción ósea. ujú. Esto, para ejemplificarlo, a mí me gusta hacerlo. Tú sabes cuando te pones a escuchar una conversación de alguien a través de la pared y lo oyes solo los graves, solo oyes graves. Sí, sí. Eso no es vía aérea, la transmisión de ese sonido. Es vía contacto de la pared. Vale. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Por eso solo pasan las frecuencias más graves. Y eso es lo que pasa un poco cuando hablamos. Desde dentro nos oímos siempre más graves porque toda esa frecuencia grave viaja a través de los huesos y llega hasta nuestro oído también. Pero por el aire, esas frecuencias graves no viajan tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te grabas,
no están esas frecuencias graves y te suena totalmente distinto. Te suena muy... Y normalmente la gente dice, si parezco tonto hablando, ¿sabes? Porque es como si hablaras así. Es muy, muy Solo agudo. agudos. Claro, Vale. claro, solo agudos, pero no es verdad. Luego le preguntas a una persona, oye, ¿tengo voz de tonto? No, tío, tienes una voz normal, pero cuesta un poco eso. Hay un método muy sencillo para superar eso y es grabarte y escucharte mucho. Mucho. Yo creo que a ti te ha pasado ya con Ah, el ya yo podcast. pasé ese umbral de Exacto. decir, de la vergüenza de, ay, mi voz suena así y tal, como al décimo, pues también me costó como al décimo episodio de editar. Digo, bueno, pues ya está. Y ahí ya voy buscando más como el error de contenido que el de la propia voz, ¿sabes? Eso El es. error de decir, va, esta pregunta no fue del todo profunda o esta pregunta... O sea, ya me voy como al contenido y puedo obviar toda esa parte más física de, bueno, mi voz es mi voz y ya está, o sea, aceptación Claro. y también... o sea, quererla tal cual es, porque es una herramienta súper potente. Igual que el cuerpo, ¿no? Igual que decir, no, es que yo, con las mujeres, no, es esta parte de, no, mis muslos, mis no sé cuánto, ya, pero este cuerpo es el que te lleva a la playa, este cuerpo es el que hace que estés viva, y Sí, este cuerpo es el que ha parido a tus hijos, o este cuerpo es el que, ¿no? Pues con la voz un poco eso también, ¿no? Como aceptarla, abrazarla, agradecerla. Y mejorarla, si es el caso si te interesa, que sí, si te claro. interesa, ¿no? Como que todo se puede, lo que decíamos antes, todo se puede fragmentar y mejorar, ¿no? A partir de esa base de que cualquier mínima pieza de algo muy complejo se puede entrenar, se puede hacer crecer, ¿no? Exacto, exacto. Pues esa parte me la quedo, ¿no? El grabarte mucho. Sobre todo también estoy pensando ahora en los educadores que se están preparando oposiciones o que tengan que hacer expresión oral delante de muchas personas. En tu primera clase siempre estás como un poco más nervioso, ¿no? Pues esa parte de grabación y de autofeedback Sí, puede ser muy interesante para escucharte, para ver cómo también vas mejorando en esta parte de comunicación y de expresión oral y en la parte de la voz, pues nada, quererla tal cual es, ¿verdad, Carlos? sí, sí, totalmente. Yo creo que grabarse es muy importante para el caso que dices, por varios motivos también, porque ves gestos que a lo mejor no están bien, te hacen parecer inseguro. Insisto, yo no soy experto en comunicación, ¿vale? Me he formado un poco, Ujú. pero no soy experto. Pero también muchas veces decimos cosas como, ¿vale? ¿Vale? Coletillas o, "Ujú, ujú, ujú". Y esas cosas cuando las ves desde fuera dices, pero ¿por qué hago eso? ¿Sabes? Y te da mucha perspectiva. Y bueno, con el canto, por supuesto, más de lo mismo. Carlos, una pregunta. ¿Cuánto de importante es para un papá o una mamá? Ahora nos vamos a ir a ese rol, pues tener una voz que conecte con tus hijos. Hmm. Bueno, yo es que soy padre recientemente primerizo, así que aún no puedo hablar con mi hija que tiene 11 meses. Bueno, Bueno, puedes hablar puedo de hecho, intentarlo. de Sí, hecho puedes hablar. puedo intentarlo. Otra cosa es que me haga Ella caso. no te contestará, no producirá, pero ella te está escuchando. Exacto. Así que yo en ese sentido lo que he visto es que intentar tranquilizar la forma en la que hablas también te tranquiliza un poco los momentos difíciles, porque hay momentos, los que hayan sido padres lo sabrán, es un poco duro. Hay momentos en los que, bueno, pues es difícil no perder la paciencia, tienes que recordarte que es un bebé, tienes que recordarte que está aprendiendo, tienes que recordarte que todo es nuevo. Todo es nuevo en el sentido ya no de, ah, qué guay, ¿esto qué es? ¿Una pared? ¿O esto es un... No, no, no. Las emociones que siente son nuevas. Él tiene que aprender a usar sus manos, tiene que aprender a... que tiene dedos, o sea, todo es muy, muy nuevo, ¿no? Y tienes que tener mucha paciencia. Y a mí, ser consciente del uso de la voz calmada me ha ayudado a calmarme en ese sentido. Y creo que también, esto ya es una suposición mía, ayuda a que, pues en mi caso, mi hija también no se ponga más nerviosa, que no responda con nervios, que no responda con agitación. O sea que en ese sentido es importante. Si hablamos de adolescentes, pues mira, aquí se me va un poco, pero si intento extrapolar a mi yo del pasado, pues la verdad es que es un poco lo mismo. Porque al final los padres son nuestra referencia, aunque seamos adolescentes, son nuestra Ujú. referencia. Siguen siendo. Ujú. Sí, y si ellos pierden los estribos, pues es muy fácil que nosotros también los perdamos. Y no solo eso, sino que aprendamos, que es normal,
y que es bueno perder los estribos y en el futuro perderemos los estribos y es una rueda que al final se tiene que cortar porque, bueno, al final la idea es que nuestros hijos sean mejores que nosotros en todos los sentidos. En todos los sentidos, total. Es como cuando dices, no grites, gritando tú. Exacto, Es exacto. como una pescadilla que se muerde la cola de la cual nunca salimos si estamos Sí, ahí sí, sí, enganchados sí. ambos. ¿No? Bueno. Y es gracioso lo que dices, porque he visto a padres decir no grites y luego a los 5 minutos ellos están gritando por lo que sea, ¡ah, qué bien! No sé qué, o cualquier historia que es lo que acaba de hacer tu hijo. ¿Sabes? Que, bueno, entiendo que sea difícil ser consciente, pero habría que serlo. ¿Qué sentiste la primera vez que, ya me contaste un poquito la edad que tiene tu niña, cuando ya empieza a balbucear, empieza a hacer esos grititos, que ustedes que son profesionales de la voz, ¿qué pensaron? ¿Qué sintieron? Soy muy friki y lo primero que hice fue coger el piano y ver qué nota estaba haciendo. Y si no recuerdo mal, hizo un do de la séptima octava que digo, madre mía, eso es muy agudo. Mi madre, menudos 2 años vamos a tener. Exacto, exacto. Yo creo que he perdido audición ya en el año que llevo. Ah, no, hombre, ya verás que enseguida te vas acostumbrando. Lo que sí es verdad, y eso sí que lo he notado, eh, así, es verdad que el llanto de tus propios hijos a los padres nos molesta más. Estamos Mm, perfectamente, o sea, la naturaleza es tan maravillosa que hace que el llanto de tu propio hijo sea mucho más molesto para ti como padre, como madre, que lo estás criando, que por ejemplo si estuviéramos juntos en una cafetería y tu hija estuviera llorando, tú estarías más agobiado diciendo, ay, espera, la voy a calmar, no sé qué, que yo que diga, ah, sí está llorando, pero tranquilo, ¿sabes? Como que sí, no molesta tanto a otras personas, pero bueno, también esos son como los trucos incluso de la voz, los tonos que tenemos como humanos para llamar la atención de nuestros iguales, para, oye, no me desatiendas aquí en medio de la selva que no quiero morir. Básicamente es lo que está diciendo su cerebro. Atiéndeme ya con te digo. tranquilidad, con calma. Pero sí que creo que es muy importante y aquí lo conecto con la parte de la disciplina positiva, que en este podcast también hemos hablado mucho sobre crianza. Pues el tono de voz tuyo comunica mucho más que estés diciendo, pues no grites o estoy contento, estoy triste. Tu voz no engaña. Mm, Es verdad que tu comunicación no verbal tampoco, pero tu voz, si tú estás diciendo no grites gritando, pues ahí tu voz te está delatando completamente, sabes que estás totalmente destapado igualmente, pues sí, intenta relajar, intenta, ¿no? Respirar. Entiendo que para la voz es muy importante la respiración, ¿verdad? Dejar pasar el aire, es muy importante pues toda esa parte física de la que hemos hablado, ¿no? La salivación, entiendo que también es importante para hidratar las cuerdas vocales, ¿no? Y toda esta parte de más física, intentar ponerle conciencia, que de eso hemos hablado en el podcast bastante, ¿no? Esa práctica deliberada, esa conciencia en tu aparato fonador y bueno, pues intentar controlar la emoción desde esa parte más física, fácil de decir, difícil de hacer, difícil de cumplir. pero sí. Pero bueno, somos capaces. Y si no, para eso como padres estamos aprendiendo todos y ser como muy A mí me gusta mucho la palabra autocompasión. Sí, Decir, bueno, mañana lo haré mejor. Hoy no me salió. Hoy estaba nervioso, agobiado, tenía 1000 reuniones y le grité. Pues ya está, con tranquilidad y mañana seremos mejores. Y ellos, no, es en bueno. cualquiera de los casos, van aprendiendo e incluso van aprendiendo de las cosas que no. Pues ya está, no pasa Es nada. justo lo que te iba a decir, porque que aprendan la autocompasión yo creo que también es muy importante, que nos equivocamos y tanto que sí. Total. Bueno, pues Carlos, como educadores nos ha quedado claro que la voz es muy importante, que se puede mejorar, que se puede cuidar, que desde aquí, bueno, y desde aquí, desde Educar Hoy, animo a todas esas personas que siempre han tenido ganas de mejorar su técnica vocal y que a lo mejor el año que viene se casan y quieren cantar una canción, pues a lo mejor te puedes preparar con Vocalo para hacer este evento, ¿no? Pues esa parte de que siempre se puede mejorar cualquier habilidad que tenemos como humanos. Y antes de terminar el podcast, yo siempre hago 3 preguntas a los invitados. La primera pregunta es, ¿dónde te podemos encontrar? Ujú. Bueno, pues estoy por ahí desperdigado en varios sitios, principalmente en vocalo.es, es nuestra web, bueno, pues nuestro cuartel general, ¿no? Ahí se pueden suscribir a nuestra lista de correo,
Ujú. enviamos un correo cada día, pues con consejos, con reflexiones sobre la voz, un poco insights, ¿no? Buscar entenderla un poco mejor. También estamos en Instagram, no muy activos, pero estamos ahí en vocalo.canto. Y bueno, estoy en más sitios, sin ánimo de hacer publicidad a nadie, pero también estoy en otros podcasts. He salido en podcasts como Está muy bien, sé feliz donde estés, de Gachi Bocachi. Ah, guay. O también últimamente el de Carisma y Confianza de Héctor Latorre. También hablo de cosas muy diferentes, ¿no? Pero Vale. ahí también me pueden encontrar por si quieren un poco bichear y ver un poquito más mis rarezas. Perfecto, gracias, Carlos. La A ti. segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Mm, Es una pregunta puñetera, ¿eh? Yo creo que me gustaría desaprender que creo saber cuáles son mis límites. Yo creo que eso sí, porque, mira, es que hablando de la paternidad, ¿no? Desde que soy padre, cada vez pienso en hacer ejercicio, porque no hago ejercicio, las cosas como son, Mm. para vivir más años y más sano, pues para estar ahí para mi hija, ¿no? Pero a veces me digo, "Uf, yo es que no valgo para esto. Bueno, soy un poco tirillas, ¿vale? De joven hice kickboxing, hice ejercicio, pero el músculo más grande que tengo es mi nariz. O sea, no tengo un cuerpo atlético, ni mucho menos. Pero yo creo que también es un poco un límite que me autoimpongo yo, porque siempre lo he intentado y bueno, pues como que soy el tirillas, ¿no? Pero yo creo que los límites los marca más la pereza, si lo quieres llamar de alguna Ujú. forma, que la genética. Y eso es lo que me gustaría Desaprender. desaprender y, por supuesto, hacer que mi hija no lo tenga eso en la cabeza. Qué curioso que antes estuvimos hablando sobre cualquiera puede ser cantante y tienes el instrumento ya, pues lo mismo, ¿no? Cualquiera puede hacer deporte en tu caso, ¿no? O cualquiera puede Sí, estar más fit porque ya tienes el cuerpo. O sea, exacto, es que es lo mismo, es sí, sí, sí. exactamente lo mismo, es extrapolarlo. Y qué curiosos somos los humanos que somos ciegos ante una cosa que por otra parte vemos la luz, ¿no? En tu caso, ¿no? Acompañar a los cantantes a ver, a iluminar toda esa parte de la técnica vocal, pero somos tan ciegos en otras cosas que directamente podríamos extrapolar todos los Sí, aprendizajes que hacemos, pero que nos cuesta un montón, ¿no? La mente humana, la psique es maravillosa, a la vez sí, que qué compleja. puñetera, sí, Sí, sí. total. La verdad es que sí, pero es que es verdad, yo esto cada vez lo pienso más por ver a mis alumnos que dicen, no, pero es que mi voz hace esto. No, no, tu voz no hace esto. Tienes control para cambiarlo. Sabes que muchas veces yo podré llegar a hacer esto, lo has hecho hace un minuto, ¿por qué crees que no puedes ahora? Es que nos metemos unas limitaciones que da miedo. Y me Total, incluyo, y me incluyo. totalmente. Y la última pregunta, Carlos, ¿qué significa para ti educar hoy? Mm, educar. Mira, hay una frase, creo que es de... Bueno, igual me equivoco, creo que es de Robert Heinlein, creo, que es que cuando uno enseña, dos aprenden. Ujú. Eso yo creo que es muy importante porque muchas veces lo he visto. El profesor es el profesor, ya está. ¿Sabes? No tiene nada que aprender y es él el que te enseña. Pero yo creo que también se aprende a enseñar. Y lo creo porque lo sé, quiero decir, llevo metido ya en esto de la enseñanza de la voz, que realmente tiene mucha docencia en ello. Llevo metido entre 12 y 13 años. Y es que, bueno, he mejorado mucho enseñando. ¿Y qué significa eso? Pues que los alumnos aprenden más rápido. Más rápido que lo que tú lo hiciste a lo mejor en su día. Volviendo al tema, ¿no? De las matemáticas que te decía. Si hubiese tenido a ese tío que me hubiera explicado así la trigonometría, igual no habría cateado. Y además lo aprendí con una comprensión mucho más profunda. Porque no es lo mismo. Ah, sí, coseno, seno por seno, tangente. ¿Todo eso de qué te sirve? No es una comprensión profunda, es vomitar lo que te han dicho. O sea que para mí, yo creo que los profesores, y me incluyo, tendríamos que seguir con eso en mente, que tenemos que seguir aprendiendo a enseñar. Los profes, los padres, las madres, todos los todos los roles de educador, que son muchos, que no solo son los profes, los maestros, las maestras, sino también nosotros como padres, los profesores universitarios, los profesores, mentores, coaches, todos los que estamos en las redes o tenemos empresas que al final
ese rol de ser humilde, porque tú también estás aprendiendo con ese nuevo alumno que te entra, creo que es la clave para ser un buen educador, ¿no? El no ponerte en el rol de experto ni ponerte en el rol autoritario de yo soy el profesor y lo sé todo, y menos en esta época en la que existe la inteligencia artificial y claramente a nivel de conocimiento vas a ver mucho más que tú Ujú. en 0,03 segundos, pero esa parte de ser humilde, cómo te hace sentir ese profesor, cómo te acorta el puente al conocimiento, a la habilidad, al saber hacer, al siguiente nivel que tú quieras llegar de lo que sea, ¿no? De la voz, de las matemáticas, de la lengua, del ejercicio Sí, sí, de lo físico, que da sea que igual. enseñes. Ser un buen educador es eso, ¿no? Es ser humilde y ser guía, ¿no? Y acompañarte y a cortarte los puentes para que tú llegues a tus objetivos y al final que seas feliz, ¿no? Porque ese creo que es Sí, el motivo por el que estamos aquí en la vida, ¿no? Intentar ser feliz, divertirnos lo máximo posible e intentar hacer lo mejor que uno pueda con las herramientas que tiene y con las herramientas que entrena, ¿verdad, Carlos? totalmente, que muchas veces son más de las que creemos tener. Total. Pues Carlos, oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí tenerte en Educar Hoy. Espero que a los escuchantes del podcast les haya encantado tanto como a mí esta entrevista, que nos hemos salido un poquito del círculo de confort. Te dejo en las notas del podcast toda la información referente a Vocal o a Carlos y a Esther para que los buscas, los sigas y que te animes a hacer un entrenamiento vocal con ellos si te apetece. Muchas gracias, Carlos. Un Muchas abrazo. gracias a ti, Judith.